Da inicio a esta hora en el Parlamento Nacional una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Ya le damos paso a Nicolás González, que se encuentra allí en el Palacio Legislativo. Nico, bienvenido, buenas noches. Gracias, Rosario. El saludo para todos. Exactamente, acaba de comenzar en este momento la conferencia de prensa del ministro Daniel Salinas, acompañado, como lo pueden ver, del subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satián, del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, pero además también de todos los legisladores de la bancada de la coalición que estuvieron aquí presentes a lo largo de esta sesión en la Cámara de Diputados, que sesionó en régimen de comisión general. O sea, aquí no va a haber ningún tipo de repercusión política respecto a la presencia de las autoridades del gobierno en esta instancia, que fue convocada por la senadora del Frente Amplio, estamos hablando de Lucía Echeverri, para conocer sobre la gestión y los objetivos del Ministerio de Salud Pública, lo que tiene que ver en cuanto a los controles también de la cartera sobre ACE, en el caso de ACE puntualmente denuncias sobre faltantes de medicamentos, la situación de los usuarios, y también en el caso puntualmente del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se lo consultó por la situación de los usuarios de la ex Casa de Galicia, que fueron distribuidos a distintas mutualistas y que en algunos casos, según pudo comprobar la propia senadora y lo constató a lo largo de la sesión, se han planteado algunas quejas sobre lo que tiene que ver en cuanto a la atención. Bueno, hoy Salinas y el propio Cipriani han ido respondiendo esto a lo largo de toda la mañana, una sesión que comenzó a las 10:30 de la mañana y ahora está haciendo una especie de preámbulo de lo que fue esta convocatoria en esta conferencia de prensa que acaba de comenzar y que escuchamos. Demostrado que la compra de medicamentos como tal en millones de unidades fue superior, de tal manera que no hay tal desabastecimiento. En todo caso, podrá haber algún tema de gestión o de microgestión que habrá de encarar seguramente el directorio. Después, absolutamente todas las preguntas fueron respondidas y, como decimos, pensamos que fuimos muy abiertos y muy extensos en las explicaciones, porque pensamos que no solamente los representantes políticos nacionales lo merecen, sino la ciudadanía también merece saber en qué se gastan sus dineros, de qué forma, con qué grado de eficacia en el cumplimiento de la misión, con qué grado de eficiencia, pero tampoco podemos dejar de reconocer que estuvimos y aún estamos en un escenario de pandemia. Es decir, esto no es la situación de 2 décadas atrás, en el cual había cierto statu quo. La última epidemia grande que hubo fue en el siglo pasado, en 1920, 1918, 1920, la gripe española, y este es un escenario pandémico global y hay que tener ese grado de consideración y no solamente ver los términos absolutos, sino también los términos relativos a esta situación. No nos podemos desprender de eso. La OMS misma ha dicho la pandemia no ha terminado, estamos mejor situados por el tema de vacunas y por cómo vamos, pero no ha terminado. De hecho, esta semana el grupo de secuenciación, el GTI, nos informa de un incremento de la subvariante del linaje BA2, de tal manera que eso explicaría o estaría explicando en parte el incremento leve de casos, pero que seguramente después se acompaña, como siempre, de un mayor aumento de casos que merecerá las medidas que corresponden. Pero por eso digo, no es lo mismo ver todo en términos absolutos que en términos relativos. Si todo hubiera sido tan maravilloso y hubiéramos heredado un sistema perfecto, quizás no hubiéramos tenido que comprar ninguna insumo para los CTI, ni haber duplicado las camas de CTI, ni haber contratado todos los recursos humanos. Eventualmente, estos recursos humanos vinieron a reforzar en términos de pandemia. Y por supuesto que dentro de lo que es la Administración de Servicios de Salud del Estado tienen que ver cómo esos recursos que son coyunturales pueden o se deben mantener y hasta qué tiempo. Es una medida muy fina que se va ajustando en la medida que las necesidades también persistan o puedan retomarse. Como ustedes saben, nosotros tuvimos un momento luego de un pico grande, mientras que en 2020 prácticamente Uruguay sintió en forma escasa la ola de COVID. En el 2021 tuvimos un año complejo, que podría haber sido mucho peor, pero gracias a las vacunas eso quedó minimizado o mitigado. Y luego de pasar un segundo semestre relativamente tranquilo, en diciembre comenzaron a aumentar los casos y en enero, febrero y marzo tuvimos la ola Omicron, que prácticamente más que duplicó
es decir, hubieron 500.000 casos diagnosticados contra los 400.000 que teníamos previamente desde el inicio de la pandemia en 2020. Y lo tuvimos en 3 meses. Y eso implicó también una repercusión en los CTI, en los fallecidos, pero de mucho menor impacto con respecto a la cantidad de casos previos. Es decir, que no hay lugar a duda de que, si bien el sistema nuestro es un sistema muy desarrollado, el sistema de salud, tanto público y privado y la cooperación público-privada, sin lugar a dudas siempre se encuentran oportunidades de mejora y además hay que adaptarse en forma permanente. Y esta es una situación excepcional que requirió medidas excepcionales. En cuanto al tema de la prolongación de los recursos, bueno, es un tema que en el caso de la Administración de Servicios del Estado tienen que manejar con mucha delicadeza por cuanto son los recursos de todos, pero siempre la salud, si algo quedó demostrado acá en la pandemia es que la salud es lo primero y luego sobre ello se va construyendo la recuperación laboral, económica, educativa, como capas que se van poniendo unas sobre las otras y dando una respuesta global del Estado. Y es bueno decirlo que nunca faltó un centavo, un vintén para cubrir todas las necesidades de la salud pública como privada. Y tal es así que quedó demostrado que los recursos del Sistema Nacional Integrado de Salud en las IANC tuvieron resultados operativos en 2020 y 2021 que fueron mejores que los años previos, pero que también tienen alguna pata vinculada al tema de la pandemia por cuanto está la facturación de los tests, está la venta de camas de CTI y otros. Pero el resultado, el sistema está firme, el sistema está equilibrado, el sistema da respuesta, el sistema es continente y por lo tanto pensamos que no es el país de las maravillas, pero somos un buen ejemplo y por algo somos tomados como ejemplo a nivel del continente y a nivel mundial de cómo se ha manejado y compaginado y saber amalgamar lo que fue la respuesta sanitaria a continuar con la vida del país en los mejores términos posibles de convivencia y de recuperación. ¿Preguntas? Sí, tan amable, ministro o doctor Cipriani. Básicamente, lo que se ha escuchado en sala, una de las inquietudes que tenía la oposición fundamentalmente era que se había denunciado falta de medicamentos a nivel de ACE. Incluso hubo una frase que también un poco causó cierto impacto entre quienes estábamos presentes en la sesión, porque se decía que a partir de todos estos meses el gobierno está gastando más en medicamentos o se destina más recursos para adquirir menos fármacos. ¿Usted qué responde a toda esa temática? Básicamente teniendo en cuenta que es una denuncia que si se llegara a concretar obviamente produciría gran impacto entre toda la población. Buenas tardes a todos. En primer lugar, lo que quiero yo hoy acá es transmitir la tranquilidad a todos los pacientes, a todos los usuarios de ACE, que en ACE tienen una institución que está preparada para atenderlos en salud y que tiene, carencia siempre hay, pero tiene todo lo necesario para que sea efectiva. Los medicamentos en ACE siempre se manejaron de una manera muy desprolija. Tenemos que tener memoria que en el año 2019 fue noticia durante varios meses y así anteriormente. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un sistema desorganizado para la compra, desorganizado cómo se maneja dentro de la institución con los profesionales, desordenado para almacenarlo, desordenado porque no había un sistema informático en esta altura de la vida de que lo llevara, sino que eran 3 sistemas informáticos que no se comunicaban entre sí. Y también se invertía poco, se invertía poco. ¿Qué hicimos en esta administración? Se aumentó la compra de medicamentos, aumentamos un 35% en plata constante, lo que es más de un 15% si uno lo ajusta. Aumentamos el número de compra por millón de cajas de medicamentos. Se está trabajando en un sistema informático único. Es obvio, hace 2 años que estamos en el gobierno, 2 años y poco. Ningún sistema informático, todos los que tienen noción saben que no se puede generar de la noche a la mañana. El programa ya está hecho, se está trabajando en el Instituto Nacional de Reumatología para que ya el año que viene poderlo aplicar en todo el sistema. Se elaboró un vademecum para que los médicos empiecen a recetar en forma ordenada y se está trabajando en los mecanismos de dispensación. Nosotros hoy, y que todos saben y que recorremos el país entero y creamos una unidad de medicamentos que está en forma permanente, diaria, control en todas nuestras farmacias, los medicamentos no están faltando.
Bien, hasta aquí entonces parte de esta conferencia de prensa que están brindando el ministro de Salud Pública, el subsecretario de Salud y en este caso el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE. Eventualmente vamos a volver con esto porque fue una sesión que, como decía Nicolás González, comenzó a las 10 de la mañana y duró hasta hace muy poquito tiempo, con 2 cuartos intermedios allí para almorzar y estirar las piernas.